Os doy la bienvenida a todos que formáis parte de la familia universal del flamenco, a la Federación Local de Peña Flamenca y a los artistas que nos acompañan. También a Paco de la Rosa le doy mi más calurosa bienvenida. Como sabéis, él tiene a su cargo hoy la lectura del manifiesto a favor del flamenco este año. Bienvenido también Pepe Morales, quien va a recibir el 4º premio a la afición flamenca de Jerez. Y estamos celebrando hoy el Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre desde que la UNESCO lo declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Decir en este momento que esta celebración, además, este año, como viene siendo normal en los últimos, va a más. Hay mayor cantidad de ayuntamientos, de entidades, de instituciones que se suman a la celebración de nuestra cultura más importante que tenemos en España, en Andalucía y, por supuesto, en nuestra ciudad. Y eso es para celebrarlo. Para nosotros, esta efeméride tiene un significado muy especial. A través de ella el mundo entero reconoce la grandeza inmensa del flamenco. Esta declaración que mencionaba anteriormente vino a oficializar el valor de este arte que sentimos como propio, como seña de identidad de nuestra ciudad y de nuestra comunidad y como expresión artística propia y genuina. Desde el Ayuntamiento nos sentimos muy orgullosos de fomentar nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras. Considero que venimos ofreciendo al flamenco los recursos y sobre todo la sensibilidad que se desprende del compromiso con él y que tiene este Gobierno durante todo su mandato. En este sentido, hemos venido haciendo una apuesta decidida y a pesar de lo complicada que ha sido esta pasada legislatura, por lo ya conocido, no nos hemos olvidado en ningún momento de la trascendencia que tenía la cultura y del momento tan complicado y difícil que vivían los artistas. Hemos mantenido la oferta de espectáculos desde que se relajaron las restricciones. Con las restricciones también buscamos iniciativas que dieran la posibilidad de mantener viva la llama y mantener vivo también el estímulo y el reconocimiento a los artistas que desde su casa, como ya sabéis también, pues tuvimos la oportunidad de acercarnos a ella y de tenerlos cerca, expresándose dentro de las posibilidades que se tenían en aquel momento, y es un documento para la historia, que lo hemos hecho en Jerez. Hemos dado un paso más llevando el flamenco a otros ámbitos de la cultura, como el audiovisual, con el primer festival de cine flamenco que hemos organizado en nuestra ciudad. La investigación, con la convocatoria de una nueva edición del Premio a la Literatura de la mano de la Fundación Caballero Bonal. A través de los ciclos de literatura y flamenco también hemos apadrinado representaciones de trabajos discográficos en un intento de apoyar y de escuchar las necesidades de nuestros artistas. También hemos propiciado, y estamos en esa misma línea de trabajo, de tejer el sistema asociativo, de hacer posible que las instituciones sociales, las agrupaciones sociales, se federen, que hagan grupos y se representen unos a otros, porque también de ahí nos dan las posibilidades, como sabéis también, de obtener recursos y una mejor interlocución posterior, que siempre es muy de agradecer, al contrario de cuando se tiene que gestionar individualmente. Igualmente, hemos respaldado económicamente a través de convenios a las peñas flamencas y sus ciclos de actividades,
conscientes de que el flamenco es además cultura, un vehículo fantástico para impulsar el desarrollo social y económico de nuestra ciudad a través de su industria. Todavía podemos hacer más, muchísimo más, pero nos enorgullece comprobar cómo Jerez hoy lidera la escena del flamenco e incentiva su vocación internacional. Y con esto no quiero decir, no quiero pecar de chauvinismo, no me gusta a mí tampoco decir que, bueno, somos lo mejor del mundo. Tenemos nuestra manera de ser, de querernos a nosotros mismos. Somos uno más, importante, uno más, pero de los importantes, de los grandes. Y en ningún momento dentro de la humildad competimos, y competimos con grandes capitales que están en estos momentos luchando también por liderar el flamenco, y nosotros hoy en día no podemos decir que nos quedemos atrás. Al contrario, en algunos ejemplos vamos por delante. Y por eso hoy estamos aquí para celebrar el flamenco. Está en nuestras vidas y vamos a compartir el manifiesto que nos trae Paco de la Rosa, un jerezano que ha difundido el flamenco en París, su ciudad de adopción. Él es jerezano, pero lleva muchísimos años en Francia, en París concretamente, y él ha dado la oportunidad, ha sido un hombre que ha dado hospedaje, acompañamiento, amistad, le ha abierto las puertas a muchísimos artistas que hoy, incluso siendo muy jóvenes, hoy ya son grandes artistas reconocidos, y hoy tenemos la suerte de que ya, no, la palabra jubilado no sé si le cae muy bien, porque no se va a jubilar nunca, pero ya ha terminado su trayectoria profesional en Francia y la va a continuar aquí en Jerez, su vocación y lo que es su verdadero sentimiento de lucha y de trabajo por la cultura en general y en el flamenco en concreto. Gracias a él, recientemente hemos tenido el privilegio de triunfar, de disfrutar de la pintura de Lita Cabellut, que es también uno de los ejemplos. Todavía no es muy conocida, pero ahí está sembrada esa semilla en nuestra ciudad. Esta es una artista maravillosa, reconocida internacionalmente, una de las artistas más importantes que existen en Europa, por supuesto, y gracias a él, con una representación suya, lo mismo que también con la familia Chaplin, que como sabéis tiene una vinculación también gitana muy importante y son gente muy sensible con la cultura, y es un acercamiento a nuestra ciudad que vale muchísimo. Son intangibles, son valores que son difíciles de cuantificar, pero que sabemos la importancia que tiene, y en este sentido eso se lo agradecemos también a Paco. También Paco, como profesor de literatura que es, estoy seguro que va a ser un manifiesto brillante, tanto por lo ágil que tiene la pluma, la escritura, como su profundo conocimiento de la materia. Te doy las gracias por tantos artistas de Jerez, Paco, a los que ha recibido en París, a los que continúa tratando aquí en Jerez, y todos esos primos tuyos a los que acompañaste en taxis y en tantos momentos también, pues de dificultades y de momentos, pues cada cual tiene el suyo, y tú has sabido siempre tener gobernanza y capacidad para abrirle los espacios que ellos han requerido. Así que, en pocas palabras más, gracias por dar a conocer el flamenco en el mundo, Paco. Y bueno, antes de finalizar voy a aprovechar este día para felicitaros a todos, ¿no? A todos los artistas y a todos los que familia flamenca y del mundo de la música en general. A los intérpretes del arte, del cante, del baile, de la guitarra, de las palmas, instrumentalistas, a todos los que hacen posible este arte del flamenco, a las academias, a los profesores y profesoras que tienen en sus manos las próximas generaciones de futuros artistas, que como sabéis es prolífico, es inmenso lo que pasa en nuestra ciudad, es verdaderamente asombroso, la cantera tan importantísima de niños pequeños que están ahí defendiendo esto. A la Federación de Peña Flamenca de Jerez, a los productores, a los empresarios que ponen en escena los espectáculos, a los medios de comunicación, a la crítica, a los investigadores, a los estudiosos que velan por el flamenco de Jerez y por la pureza de este arte.
Y también quiero dar las gracias a la afición que responde a la llamada de las peñas, que llenan los espectáculos, que están cada día más presentes en nuestra ciudad y que ofrecen una permanente oferta cultural que cada día también tendremos que ir poniendo más en valor para que la riqueza sea mayor para todos, porque hasta ahora lo que se hace en Jerez tampoco, bueno, estamos sembrando y desde esa parte lo entendemos, estamos sembrando, pero sí es verdad que los espectáculos con el nivel de artista y la calidad de flamenco que se hace en las peñas, gratis, eso en algún momento tendrá que romperse y tendrá que tener un valor económico que habrá que costear, o sea, lo tendrán que costear aquellos que quieran disfrutarlo, como así hacemos todos nosotros cada vez que salimos de nuestra frontera y tenemos que visitar cualquier lugar en el mundo en el que hay que pagar por el arte. Por el arte hay que pagar, no puede ser gratis. Y en este caso, en nuestra ciudad hay una generosidad inmensa. Somos conscientes de que lo hacemos porque estamos sembrando. Y desde luego no perdamos de referencia ese asunto porque habrá que dar una vuelta en los próximos años. Y, en fin, ya termino. Feliz Día Internacional del Flamenco, muchas gracias y os dejo con Paco de la Rosa para que lea el manifiesto en este Día Internacional del Flamenco. Muchas gracias, Paco. Bien, pues, ¿se oye? Sí, bien. Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Antes que nada, quisiera darles las gracias a todos ustedes por asistir a este acto de conmemoración del 12º aniversario de la inclusión del flamenco en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, acordada por la UNESCO un día como hoy, 16 de noviembre de 2010. Y, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento el haberme concedido el honor y la responsabilidad de confeccionar el manifiesto de este año. Gracias a nuestra alcaldesa Mamen Sánchez, a la Delegación de Cultura, a todos sus colaboradores y, en especial, a Luis Pérez, a quien quiero dedicar este manifiesto. Quizá podríamos empezar por preguntarnos qué supone este reconocimiento y qué dilemas o desafíos suscita de cara al futuro del flamenco. Según la UNESCO, esta mención no solo está prevista para colecciones de objetos a lo largo del mundo, sino también para proteger las tradiciones y expresiones vivas heredadas de unos antepasados y transmitidas a sus descendientes, dada la fragilidad del patrimonio cultural frente al creciente fenómeno de la globalización. Pero, ¿qué podríamos decir del flamenco que no se haya dicho ya? Un arte que ha levantado y sigue levantando tantísimas pasiones y sobre el que es tan difícil hablar sin caer en exageraciones ni tópicos. Una de las polémicas que se han planteado a lo largo de la historia y que sigue dando que hablar es precisamente la que se refiere a su propia denominación, a la palabra flamenco. No quiero decir con esto que nos tengamos que poner a discutir ahora sobre lo adecuado o inadecuado de llamarlo de esta manera. Este no es el sitio ni el momento, pero sí está bien recordar que desde que se empieza a hablar de este arte hasta la fecha, se ha utilizado el correcto o incorrecto nombre de flamenco y en todo el mundo se le conoce por él a pesar de las diferencias tan considerables que existen entre sus géneros, sus creadores y sus intérpretes. Otras músicas tradicionales, entre las que podría establecerse cierto paralelismo, que no comparaciones, han conseguido resolver este problema. Por ejemplo, el blues, que todos sabemos
que es, como todos sabemos, es el canto de los esclavos negros en los campos de algodón del Mississippi. Esas cientos de miles de criaturas arrancadas durante siglos de sus aldeas africanas y vendidas en América como vulgar ganado. Pues bien, el blues, música de carácter espiritual, empezó cantándose en las iglesias con la aprobación de los amos blancos, ya que sus letras no eran precisamente subversivas, sino que hablaban de la salvación en el más allá. Tras la abolición de la esclavitud en 1863, esta música llegó a las zonas urbanas de la Nueva Orleans, lo que dio pie a estilos como el ragtime, el jazz, el bluegrass, el rock and roll, el heavy metal, el country o incluso el pop. Lo bueno es que a todas esas corrientes que fueron surgiendo se las definió por separado, lo que a diferencia del flamenco permitió tener las cosas claras y mantener la identidad de cada una de ellas. El blues continuó siendo blues, el jazz tuvo su nombre e inconfundible personalidad y así sucesivamente. Pues bien, esto no ha sido el caso del flamenco, al que, como decía antes, siempre se le ha llamado de la misma manera, pese a la multitud de influencias que se le han ido sumando. De modo que más que de flamenco, casi podríamos hablar de flamencos. Una gran variedad de formas tan respetables como particulares en su naturaleza. Pero el problema permanece intacto, puesto que todos los esfuerzos por distinguirlas en sus formas o en la manera de interpretarlas, no han surtido efecto pese a lo oportuno o inoportuno de su intención. Me refiero a denominaciones como cante jondo o cante gitano andaluz, por no citar más que dos. Pero claro, como ustedes saben mejor que nadie, también en Jerez han coexistido siempre dos grandes referencias históricas que han hermanado estilos de cante y formas de interpretación diametralmente opuestas, como las de Antonio Chacón y Manuel Torre, hasta el punto de que ellos mismos se admiraron y fueron grandes amigos. Al final casi cabría preguntarse si esta particularidad no ha sido una constante no solo en el flamenco, sino en la historia de nuestro país, en nuestra historia. Cuando quisimos, cuando intentamos, cuando pretendimos que las cosas fueran de una manera, no se sabe muy bien por qué, resultaron siendo de otra. La propia Inquisición trató durante 5 siglos de crear una España uniforme, limpia de sangre y de interferencias exteriores, de judíos, de árabes, de gitanos, de moriscos, y al final lo único que consiguió fue precisamente lo contrario. Algo que se ve en nuestra tierra andaluza más que en ningún otro sitio, una mezcolanza cultural de la que todos provenimos y de la que, por supuesto, debemos estar muy orgullosos. Pues sí, el flamenco produce tanto apasionamiento que no es raro ver cada vez a más gente queriéndoselo apropiar, olvidando que su grandeza está precisamente en no dejarse domesticar por nadie. Este arte se ha prestado a tantas teorías, a tantas manipulaciones, que su historia resulta casi imposible de contar porque los que la forjaron hicieron de ella una práctica más que una teoría. Y esa práctica, en vez de quedar en el papel como toda historia convencional, afortunadamente quedó en los genes de sus herederos. Lo que pasa es que los tiempos cambian. Y el mercado actual exige que el arte en su conjunto sea una mercancía, que se venda como un producto de supermercado. Eso induce al incremento y abaratamiento de la producción, a que se haga música como se hacen churros. Y claro, el resultado, los argumentos de esa música, son tan sumamente endebles y previsibles que ya no sorprenden a nadie. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir en cada momento. Y si el arte no tiene la capacidad de sorprender, ¿de qué arte estamos hablando? Lo lamentable es que en determinados medios del flamenco ocurre 3/4 de lo mismo. A menudo se exagera hasta el hartazgo, se abusa del halago fácil,
la exaltación del mal gusto. Incluso algunos hablan de duende como quien hablara de una hamburguesa o de un cartucho de pipas. Ojo, con esto no quiero decir, como si se tratara del segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre del duende en vano. No, no se trata de eso, ni siquiera de censurarlo. Es simplemente constatar lo absurdo de nuestra época y lo difícil que lo tienen los artistas para sobrevivir en un mundo cada vez más viciado y competitivo sin convertirse en mercenarios del arte. Dicen que de los buenos manantiales salen los buenos ríos, pero claro, no todo vale. Entre otras cosas porque el genio es una cosa que no se hereda. No porque uno se llame como su tío o como el cuñado de su abuela, tiene por qué pesar los mismos kilos o gozar del mismo talento. De la misma manera que han existido grandes dinastías de cantaores en una misma familia, también ha habido familias de las que han salido genios irrepetibles, o no ha salido ni el gato. Se transmite el conocimiento, pero no la sabiduría. El alma es algo que no se puede trasplantar como si se tratara de un hígado o un pulmón. No todo el mundo tiene por qué estar automáticamente tocado por la gracia. Pero es que además eso no tiene ninguna importancia. Si hablamos de Jerez, de cuna, de historia, lo que importa son las familias cantaoras, que es de donde han salido esas dinastías, esos genios y esa tradición. Ellas son las que tienen el mérito y de las que nunca se habla. Está claro que Jerez siempre ha sido un pueblo de artistas, pero hay que tener cuidado porque el mercado actual tiende a confundir cada vez más el concepto de artista con el concepto de vedette. Vedette en francés, en español, vedettes, para que nos entendamos. Un artista es un creador, una vedette es un vendedor de imagen. En la época de la Revolución Industrial se hablaba de la dictadura del proletariado. Hoy los mercados del arte han conseguido implantar la dictadura del vedetariado. Hay vedetes por un tubo. Se incita a las nuevas generaciones al culto a la fama, a los baños de masa, a la idolatría, a la idea del dinero fácil. Actualmente hay más vedetes que público. Estamos alcanzando tal superávit de artistas vedetes que en un momento dado van a tener que ser ellos los que nos aplaudan a nosotros, a los del público, en lugar de lo contrario. De hecho, si fuera por las multinacionales del arte, el flamenco sería ya uno de esos productos reciclados en el que los palmeros, por ejemplo, tendrían que cobrar por el número exacto de palmas. Los guitarristas según los picados y alzapúas. Los cantaores exigirían un plus por llevar bien el compás. Las bailaoras no solo facturarían el cómputo de taconeos, sino hasta las miradas tremebundas. Y los espectáculos se servirían como el menú de un fast food. Oiga, ¿me pone 2 fandanguitos y 3 docenas de palmitas bien calentitas, por favor? Pues sí. A eso es a lo que tendemos, a un mundo prefabricado, sin huellas dactilares, un mundo feliz, como preconizaba Huxley, en el que no caben seres de carne y hueso, no cabe la imperfección, la torpeza, la ausencia de rentabilidad. Por ello, no hay nada más admirable que un arte como el de esta tierra nuestra, que es Jerez, que a lo largo de los siglos no ha parado de reivindicar la imperfección. Como rezaba aquella antigua letra, ni te lavas, ni te peinas, ni te pones coloretes. Tienes veneno en la sangre y la cara de churretes. En la esencia de ese gesto se esconde la manera sencilla de aceptar al ser humano tal cual es, sin condiciones, sin reservas, dando su lugar a todo el mundo. ¿Y qué decir de la locura, queridos amigos? Si en nuestra tierra, afortunadamente, siempre ha existido el prototipo de locos geniales, puesto que solo los locos son capaces de definir las cosas en su justa medida.
El propio Descartes decía: ¿hasta qué punto es necesario estar loco para llegar a una conclusión razonable? Pero ¿por qué mencionamos todo esto? ¿Por qué insistimos tanto en la imperfección, en la torpeza, en la locura, en lo que ante la mirada de nuestro civilizado mundo constituye cada vez más una vergüenza, una patología, un tabú? Pues sencillamente porque en el mundo de hoy lo que impera es la aberración de lo políticamente correcto. Por eso no está de más recordar las palabras de uno de nuestros poetas cuando decía aquello de: ya no hay locos, señores, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. ¿Y por qué es tan importante la locura? Podríamos seguir preguntándonos. Pues porque sin ella el arte no existiría. Porque el arte es no conformarse con lo que se ve desde este lado del muro. El arte es transgresión, repechar, descubrir lo que hay detrás de ese muro para cambiar la realidad, hacerla más llevadera, más hermosa, más sorprendente. A ese respecto, ¿cómo olvidar los interminables paseos con mi querido amigo Torta hace 40 años por los bulevares de París, cuando él solía ir abstraído, devanando sus cavilaciones, y después de un prolongadísimo silencio, como quien le viene un estornudo, soltaba: ¿tú quieres creer, Paco, que yo creo que estoy loco? No me digas, Juan, le decía yo. ¿Y eso? Pues porque hasta en los momentos de lucidez me doy cuenta de lo loco que estoy. Si pasaba una de esas bellezas parisinas junto a nosotros, no podía evitar soltarle alguna de sus metáforas en jerezano puro, por supuesto. Si eres mía, mañana te aborreceré. Si no eres mía, te amaré eternamente. Misterios del amor. ¿Y para qué hablar de sus reflexiones metafísicas sobre el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? Y sobre todo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer durante nuestra estancia en este mundo? Preguntas para las que él mismo tenía siempre una respuesta y que hoy, a pesar de su carácter filosófico, podrían resultar hasta políticamente incorrectas. Paco, yo creo que a la vida hay que levantarle la falda y cogerle el culo. ¿Cómo no echar de menos a esas personas que se permitían el lujo de ser ellas mismas? ¿Cómo no amar esas épocas en las que no importaba que los poetas tuvieran faltas de ortografía? Nuestro Jerez es un pueblo de lealtades. Lealtad a nuestros antepasados, a nuestra memoria, a nuestras fatigas. Y cuando se canta con esa lealtad, se está cantando lo que se ha vivido en carne viva, y también en carne viva se está viviendo lo que se está cantando. Y solo de esa manera puede surgir algo tan arrebatador y sublime como es no ya el flamenco, sino lo que sencillamente entendemos por cante. Decía un extranjero al oír a uno de nuestros paisanos: es difícil saber si este hombre está rezando, está cantando o está llorando, o incluso si hace las tres cosas a la vez. En su necesidad de pertenencia, nuestro pueblo reivindica a sus antepasados gitanos y no gitanos. Se enorgullece de ellos, de la familia a la que se pertenece, de los que van llegando, de los que se van yendo. Y lo hace con todas las consecuencias. Detalle que sorprende por ahí fuera porque encarna esa dignidad y ese amor propio que en casi todas partes han desaparecido ya. Para que fuera posible este milagro que hoy constituye el patrimonio al que la UNESCO tanto ensalza, podemos celebrar la grandeza de nuestra tierra, claro está, pero también admitir que a esa grandeza, a esa Andalucía tan llena de pasado y que ha regalado tanta humanidad al mundo, en un momento dado le faltaban los gitanos. Y a los gitanos les faltaba Andalucía. Y hoy esa unión es una realidad
afortunadamente indisociable, que hace que ninguno de los dos pueda vivir sin el otro. Sería interesante también recordar brevemente lo que fue esta tierra antes de las influencias gitana, árabe, hebrea, romana, etcétera, etcétera, y ver cómo todo lo relativo a la música nos vino de la antigua Grecia. Ver que palabras como tono, ritmo, melodía o armonía fueron términos inventados por los griegos. Según la mitología griega, Hermes fue el inventor del primer instrumento de cuerda, la lira, que construyó con el caparazón de una tortuga y las tripas de un cordero para regalársela a su hermano Apolo. El sistema musical se componía entonces de una serie de escalas que darían pie al famoso modo dórico, que tantas vueltas daría en la historia y que después de tantos y tantos avatares terminaría constituyendo la espina dorsal del cante flamenco. Pero ese es un tema apasionante y extenso que desafortunadamente hoy no tenemos tiempo de tratar con la atención que merece. Tal vez en otra oportunidad más propicia podamos hacerlo, ya que la trayectoria humana, musical y lírica que conduce al flamenco está llena de circunstancias y detalles tan asombrosos como mágicos. La presencia de los gitanos en España es otra de las controversias que se ha prestado a tantísimas elucubraciones. Que si venían de aquí, que si venían de allá, que si Egipto, que si la India, que si Tamerlán y las pirámides de cabezas cortadas. Lo que hoy está meridianamente claro y ampliamente documentado en la historia es que este pueblo estaba aquí antes de que esta tierra se llamara España y antes de que existiera como país. Eso de la unión nacional, del primer absolutismo de Europa, ocurrió 7 décadas después de la pretendida entrada por los Pirineos en 1415. Eso quiere decir que los gitanos formaron parte del nacimiento de la nación española junto con el resto de individuos de toda procedencia que convivían en ella. Por lo tanto, esa idea que siempre se ha intentado inculcar subliminalmente, del gitano intruso, invasor, usurpador, etcétera, etcétera, es totalmente inexacta. Hablamos de gente que tiene los mismos deberes, pero también los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Otra cosa es que al poder de 1499 le interesara considerarlo fuera de la ley. Eso justificaba su arresto y posterior condena, dado que en los puertos de la provincia de Cádiz se construían los barcos que exigía el comercio con el nuevo continente y para ello se precisaba abundante mano de obra, a ser posible que no costara un céntimo. Nuestro querido Jerez ha sido siempre una tierra de ricos, ricos y de pobres, pobres. Y desde hace no tanto una tierra de pobres menos pobres y de ricos menos ricos. Y me pregunto yo, ¿qué diferencia social puede haber entre un pobre gitano y un pobre no gitano si históricamente el hambre nos la hemos tenido que quitar todos de la misma manera? Pero ¿en qué otro lugar del mundo ha existido esa rabia llena de desesperación y de amor propio capaz de gritar «en mi hambre mando yo»? Y diciendo esto, permítanme que me ría de ese concepto tan cacareado y de moda en la psicología moderna como es la resiliencia. Pero bueno, señores, si la resiliencia tendría que haberse inventado en nuestro pueblo. Por supuesto que siempre se ha tratado de que hubiera distinciones entre gitano y no gitano, pero la decisión final, afortunadamente, la ha tomado el pueblo llano. Y precisamente esa pobreza, esa miseria, que está claro, nunca son deseables, han conducido a una fusión inevitable, a un entendimiento, a una coexistencia entre pobres de diferentes fronteras, impensable en otras ciudades de la propia Andalucía, y no digamos ya de España o del extranjero. Y a propósito de ese pueblo andaluz tan abandonado de la mano de Dios, alguien lo definía en 1881 como la nebulosa de la que se desprenden por diferencias inapreciables esos astros que se llaman individuos, y llamaba pueblo al conjunto de hombres y mujeres
que por las condiciones especiales de su vida se diferencian entre sí lo menos posible y tienen el mayor número de notas comunes. Son pobres, decía, y consumen su energía en trabajos principalmente físicos y tienen por la escasez de su cultura horizontes menos amplios en que desenvolverse que los hombres ya más adelantados. En ellos predominan el sentimiento y la fantasía, siendo en este sentido más poetas que los hombres cultos y eruditos, por estar más cerca de la niñez que los hombres reflexivos. Pues bien, dentro de esa realidad a la que se refería Demófilo, el pueblo gitano es indiscutiblemente el que se encarga de sintetizar y catalizar toda una serie de formas musicales que transformarán el panorama musical de esta tierra. De hecho, una de esas formas muy en boga desde la Edad Media era el romance, poema largo, épico, octosílabo, que junto con el villancico, género de carácter profano cantado por los villanos, es decir, los habitantes de las villas, de ahí su nombre, terminaría convirtiéndose en uno de los géneros más populares y que arraigarían en el flamenco antes que ningún otro. El romance y el villancico incluso solían juntarse en aquella época y el segundo servía de conclusión al primero, lo que técnicamente se denominaba desecha. Imaginemos cualquiera de esos romances de 50, 60, 80 versos en los que se narran amores imposibles, aventuras descabelladas, en las que el enamorado corteja a la enamorada, la entretiene, la pasea, la lleva para arriba, para abajo, la marea. Pues bien, esto era la moda en esa época. Y esto es lo que cantaban los castellanos con su estilo silábico, y a lo que se enfrentaron los gitanos con su estilo melismático. Imaginemos lo que puede ser para un gitano, rey de la concisión, cantar una historia tan larga, tan rocambolesca, tan agotadora. Por eso la primera tentativa de meterle el diente al romance es nada más que recitándolo, y si acaso cantando alguna estrofita. Luego, paulatinamente, va cambiando la temática y surgen historias más próximas a la sensibilidad de este pueblo, como aquella de mi madre me metió a monja por reservarse mi dote, me cogieron entre cuatro, me metieron en un coche, me pasearon por pueblos y a un y a dos me iba yo despidiendo de las amigas que tengo. Me apararon en una puerta, me metieron para adentro, me quitaron gargantilla, las alhajas de mi cuerpo, pero yo no siento más que me cortaron el pelo y en una fuente de oro a mi padre se lo dieron. Me vistieron de picote y en alta voz gritan todas, pobre inocente. Y ahora quiero hacer un pequeño inciso y hablar de nuestro amigo Gómez, que está aquí con nosotros, Gómez de Jerez, porque seguramente él sea uno de los que tiene mayor culpa de que la UNESCO haya determinado que el flamenco tenía que formar parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, porque un Gómez veinteañero, lo recuerdo yo, en el año 1976, en París, en la gran sala de la UNESCO, que tiene capacidad para miles de personas, y yo recuerdo que en todos los recitales que hizo allí, junto con Mario Maya, El Piqui, Concha Vargas, Paquito Cortés y otra gente joven, yo mismo me tuve que poner en los escalones porque estaba todo abarrotado, había miles de personas y eso fue durante todo el tiempo que estuvieron allí. Gómez de Jerez es un hombre modesto, sencillo, que yo tuve el gusto de conocer de pequeño, tenemos la misma edad, y con quien después he compartido en la época de Mario Maya, en la época de Antonio Gades, cuando venían a París y venían a mi casa a cenar, he compartido momentos extraordinarios. Y me gustaría, desde aquí, darle las gracias, porque seguramente que ha sido el artista que más ha llevado el nombre de Jerez por el mundo, el que más se ha movido. Yo creo que no tiene que haber ni un rincón del mundo que el Gómez no haya pisado, y siempre con el nombre de Jerez en los labios. Y me gustaría
que viniera aquí para... Ah, es verdad. La llegada de él a la UNESCO es mejor que la cuente él porque fue verdaderamente apasionante. Y le digo al garzón de la pensión, pues yo vivía en una pensión, despiértame a las 7 que tengo que ir para el aeropuerto. Y el garzón me despertó, se quedó dormido el garzón. Y yo igual. Me despierto, digo, ¿la hora qué? Dios mío, Santaliza, fueron toda mi gente, todos los de Camelamo. Y cogí el primer avión que iba para París y me fui a las 4, a las 5 de la tarde. Llego a París con mi maleta porque después teníamos que estar un mes trabajando en el Teatro Montparnasse, ¿no fue? La maleta y llegó allí un hombre en la puerta con un cartel Gómez de Jerez. Digo, yo. Cogió la maleta, la puso en una moto y me dio un casco. ¿Dónde va? Póntelo, me pongo el casco, móntate en la moto. Y cogió la moto y hicieron 2 policías en moto, blum, delante. Y 2 policías abriendo camino. Y yo en la moto cagado. ¿Y dónde vamos con esos policías y todo? Ni que yo fuera el presidente de América. Hasta llegar a la UNESCO, claro. Así fue, Paquito. Él es muy poético. Muy poético, ¿verdad? Sí, que ibas cagado, ¿no? Cagao. Cada uno es poeta a su manera, ¿vale? ¿Cómo? Cada uno es poeta a su Hombre, manera. por supuesto, lo que decía yo antes, ¿no? Mira, todo el mundo con agua, me han puesto vino. Yo no soy otro poeta, ¿eh? En realidad, Gómez era muy amigo mío de chico porque él era amigo de los chavales que más o menos de su edad que tenían hermanas guapas, ¿no? Y él Ya era muy amigo barronea mío. con la hermana. Sí, hombre, que yo lo conocí en el barrio La Plata y yo pasaba por allí, veía a la niña, era más buena, qué guapa, ¿no? Y yo tendría 11 años, no tenía más. Y ya desde entonces me dice, ¿y eso qué es? Con mi hermana quería tu jaleo, ¿no? Digo, Paco, de mi corazón, con 11 años, ¿qué vas a pretender hacer con la muchacha Salina? Así es verdad, Paco, sí. Podía haber sido cuñado, ¿verdad? Podríamos haber sido cuñados. ¿Qué cuñado más inteligente? Hombre, tú por tu lado y yo... ¿Cómo? Yo lo quito, tú lo quito. Tú lo inteligente y yo lo quito. Inteligente, no sé. Claro, lo ha demostrado. Yo he pasado por un bar de la Porvera y me han pedido un whisky doble ahora, creyendo que era un camarero. Dice que era camarero. Es que lleva una saqueta china, francesa, por ahí. Claro. Bueno, mira, yo podía decir una de las cosas, de las reivindicaciones que hacíamos en contra de las pragmáticas en aquella época. Que es un romance, que es lo que yo quería que tú dijeras. Un romance, bueno, sí, puede Es entrar. un romance gitano de que cantaste Sí. allí en Camelamos Canté Negra. el Camelamo y decía... Espérate que se me ha olvidado. No, me falta. A ver, para mí que lo he traído. Mira, ay, cáete ya. No lo digo. Ay. Gracias. Mira, ni leerlo. Todo gana. Decía esto, como tú acabas de decir, que se hablaba y se cantaba un poquito. Decía, los decretos que tú diste me cornearon para siempre. 60 días pasaron y 5 siglos hirientes. Me condenaron en vía a este destierro entre gente que me van a mí aceptando con esas cosas que tienen. Y luego había otras cosas que decía, muchos azotes me dieron por vivir yo con mi gente, me mutilaron los miembros, no la jalabe y la frente, pero no servía, señores, venenosos como si
y el peu. Por eso reinos vaqué con una deuda pendiente. Pero ya no aguanto más, que soy un pueblo inocente, que soy un pueblo inocente, que soy un pueblo inocente, joder. Ay, fatiga, Dios mío. Gracias, Gómez, gracias. Gracias, tío, hombre. Bueno, pues el romance que hemos visto antes y el de Gómez, en estos cantes se percibe algo muy amargo, un dolor que no existe en los romances castellanos, en los que los males y las quejas resultan en comparación casi ornamentales. Aquí percibimos letras exentas de ornamentos, desprovistas de intención poética, aunque con una carga poética incuestionable. Y es que en cualquiera de esas historias de amor, para las que el romance castellano necesitaba tantas decenas de versos, este nuevo cante, que poco a poco empezará a denominarse flamenco, será capaz de reducirlas a 3 o 4 versitos. ¿No te acuerdas cuando entonces bajabas descalcita a abrirme y ahora ya no me conoces? ¿Y para qué más, si con eso es suficiente? De ahí es de donde surge la habilidad y el arte de la concisión. En el cante existen verdaderas joyas poéticas a las que nunca se les ha hecho justicia y que son de una rareza y un misterio inexplicables. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar, y al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Así surgen las primeras tonas, los primeros estilos. Se comprimen los cantes hasta dejarlos en la mínima expresión, lo que guardará una increíble similitud con ciertas líricas orientales, por ejemplo, con el poemita nipón llamado Haikais, que era tan breve, según Rafael Cansino Sassens, que podía escribirse en una hojita de cerezo, o con esos cantares que los personajes del poeta indio Kalidasa escribía en una hoja de loto. Del mismo modo, estos cantes, insistía Cansino Sassens, podrían ser escritos holgadamente en una hojita de papel de fumar. Dios mío, ¿qué será esto? Sin frío ni calentura, yo me estoy cayendo muerto. Surgen, se depuran, se transmiten los estilos, pero no como un folclore, que es una forma musical del pueblo y reproducida por todo ese pueblo. No, este arte existirá y se transmitirá exclusivamente, generación tras generación, a través de las familias cantaoras, antes que de ningún otro sitio de Jerez, ciudad con unas características sociales de lo más específico. Y si insistimos tanto en el cante es porque el cante es la raíz de todo. Pero ¿qué se puede decir del baile de aquí? ¿En qué cultura o manifestación popular del mundo la mujer ha tenido y tiene tanta presencia y tanto poderío como en el baile de esta tierra? Un baile que no necesita aspavientos ni carreras por el escenario como si fuera a presentarse a los Juegos Olímpicos. La gente de Jerez es capaz de bailar en una losa para decir lo preciso y con un gesto de brazos jamás calculado enseñar el alma. Y de la guitarra de Jerez, de esa concisión y elegancia en la forma de tocar, de dialogar, esa manera característica de estar siempre donde hay que estar, a la escucha del cante. Y cuando no hay cante, también a la escucha del cante. Y qué mayor satisfacción que el artífice histórico de esa manera de tocar siga con nosotros como un joven de 93 años, aunque hoy no esté aquí. A propósito de esta inclusión en el patrimonio de la UNESCO, ¿cómo no insistir en el privilegio que supone para nuestra ciudad el que Manuel Torre y Antonio Chacón, cada uno en su estilo, sean la referencia histórica en abarcar la totalidad de géneros que constituyen este arte? Eso no existe en ningún otro lugar.
La vida cultural es hoy un fenómeno de masas impulsado por el despliegue de iniciativas públicas y privadas, por la generalización de los usos digitales, la cobertura mediática, la multiplicación de los canales de distribución. Estos cambios han modificado las referencias comunes y contribuido a la expansión sin precedentes de necesidades y deseos de la sociedad, lo que ha generado nuevos y numerosos interrogantes. Omnipresente en nuestra vida cotidiana, el flamenco se encuentra en el centro de esas transformaciones. Son muchos los países donde infinidad de iniciativas musicales intentan responder a las expectativas de un público cada vez más numeroso interesado por este arte. Impulsadas por un entusiasmo sin precedentes, se emprenden abundantes acciones en ámbitos artísticos, sociales, educativos y, por supuesto, económicos. Ha llovido mucho desde aquella imagen idílica de los románticos extranjeros del XIX, de aquel flamenco del que algunos hablaban con tanto cariño y no poca ingenuidad, el de las catacumbas, el del grito terrible, el de los cafés cantantes. Ese flamenco se ha diluido en poco más de un siglo como la tinta en el agua. Un arte que ha pasado de tener artesanos a tener artistas, de tener cantes que aparecían sentencias a prototipos denominados temitas. El flamenco de hoy es una música promocionada por estructuras públicas, por redes de pequeñas empresas nacionales y extranjeras. En el ámbito local las iniciativas se adaptan a las posibilidades presupuestarias, a menudo modestas, tratándose de estructuras asociativas o potenciadas por la política municipal. Al haberse convertido el flamenco en una suerte de sistema decimal cuyos códigos están al alcance de todo el mundo, habrá un momento en que no tendremos más remedio que hablar del flamenco de Tokio, del de Nueva York o del de Melbourne. Asistimos a un fuego de artificio que se expande a los 4 vientos del planeta y nos preguntaremos si eso es bueno o es malo. Y una vez más, no tendremos más remedio que decirnos que ni una cosa ni la otra. Sencillamente es inevitable. Nadie puede hacer nada por impedirlo. Y es ahí donde Jerez, nuestra querida tierra, después de haber sido históricamente lo que todos los que estamos aquí sabemos de sobra, tiene una enorme responsabilidad. La de no dejar de ser el faro, la referencia para todo ese mundo, pero teniendo en cuenta siempre el difícil dilema de que un arte que no evoluciona es un arte fosilizado, pero que evolución no quiere decir desnaturalización. En pocos años, queridos amigos, hemos visto desaparecer nuestros barrios. Hoy en día los protagonistas del flamenco no se encuentran en las calles donde jugaron sus abuelos, ni en las casas de vecinos, ni en el bar de la esquina. La dispersión ha sido tal que todo el mundo vive alejado de todo el mundo. Es más fácil cruzarse en un aeropuerto internacional camino de alguna gira por el mundo que compartiendo una copa con el compadre de la esquina. Y eso afecta no solo el modo de vida, sino la manera de entenderse, de comunicarse, de transmitirse los valores, la manera de crear. El equilibrio del ecosistema es más frágil de lo que parece. Cuando se reduce la capacidad de inversión, también se corren, claro está, mayores riesgos y las estructuras básicas son las primeras en resentirse, como ha sido el caso en las recientes crisis económicas y los confinamientos por la pandemia, lo que ha supuesto un enorme descalabro para las instituciones culturales, salas de concierto, empresas de contratación, representantes artísticos, centros de enseñanza, pero sobre todo y antes que nadie para los artistas, que han sido los mayores perjudicados en todo esto. Pues sí, las músicas tradicionales del mundo se encuentran hoy en una situación de verdadera vulnerabilidad frente a la mundialización. El impacto de la tecnología digital está provocando un reposicionamiento estratégico que exige medios para enfrentar esos cambios a través de políticas culturales ambiciosas que se adapten a las nuevas exigencias. ¿Significa eso que el flamenco tenga que estar supeditado al apoyo institucional? No, en absoluto. De ser así, nunca habría existido. ¿Desde cuándo el flamenco en el pasado ha contado con apoyo institucional? Hablamos simplemente de dignidad,
de justo reconocimiento, después de haber sido manipulado, ignorado, despreciado y hasta perseguido en otras épocas, ya es hora de que se le conceda la importancia y consideración que merece. Pero no solo en el extranjero, sino aquí, en España. El flamenco no puede ser una trinchera ni un arma política. Y no solo las municipalidades o el gobierno autónomo se deben involucrar, como llevan tiempo haciendo y a menudo bien. Igualmente tiene que hacerlo el propio Estado. Pero a base de tomar conciencia de lo que representa este arte y el interés que suscita en todo el mundo, ya que la cultura, queridos amigos, no puede medirse por criterios de rentabilidad ni de rédito político. Pues sí, ya termino, porque pido disculpas por lo largo del manifiesto y simplemente quería despedirme de ustedes insistiendo en un pequeño detalle: la cada vez más preocupante interferencia de las nuevas tecnologías en el flamenco. Y sin necesidad de remontarnos a Tío Furgante, al Loco Mateo, a la Pompi o al Marrurro, ¿se imaginan ustedes lo que pensaría el propio Torta de eso de combinar el cante con la inteligencia artificial? Muchas gracias. Ya me quedo aquí ya de pie, porque ahora es el turno de reconocerle a José Morales. Pues he comentado estos días las circunstancias que se dan positivas y de las que tenemos que estar contentos y orgullosos de tener todavía la oportunidad de reconocerle a alguna gente su valía y el conocimiento del mundo del flamenco. Históricamente las profesiones se reconocían de arriba abajo. Era raro que tuviera valor, bueno, un maestro carpintero tenía su valor, o tonelero, o lo que fuera tenía su valor, pero siempre el reconocimiento venía de arriba abajo, ¿no? Si una persona era catedrático, lógicamente, a partir de ahí el reconocimiento ya era absoluto, fuera como fuera esta persona, y por lo tanto no había cuestionamiento. En el caso de venir de abajo arriba, como ocurre en el mundo del flamenco, hay grandes personalidades, grandes eruditos, grandes catedráticos del conocimiento del flamenco e investigadores también del mismo, como es el caso de los aficionados. Hoy vamos a agradecerle a José Morales, una de esas personas a las que han sido y siguen siendo referencia para todo aquel que en algún momento haya querido tirar de la cuerda de qué fue no sé qué, o cómo cantaba no sé quién, o qué significa tal cosa u la otra. El flamenco es tan complejo que los mismos aficionados, muchas veces en los que yo me incluyo, me doy cuenta de que no alcanzo a llegar a determinados matices, ¿no? Porque hay que aprenderlo, porque hay que afinar mucho, porque hay que estudiar mucho, porque hay que dedicarle muchas horas a escuchar.
Y eso algunas personas lo tienen desarrollado de manera natural. Y en este caso, en el de los aficionados, pues son gente corriente, gente como todos nosotros, que tienen su trabajo y que nunca han alardeado ni tampoco han hecho de esto un valor en su vida, de decir pues que yo tal, pero son verdaderamente gente a la que son merecedoras del reconocimiento que esta tarde, en este Día Internacional del Flamenco, queremos darle. Ya lo hemos hecho anteriormente en otros años, tenemos aquí algunos ejemplos, Antonio, los Antonios, y hoy, pues bueno, yo tengo el gusto, José, Pepe, de entregarte el premio al aficionado de Jerez, que es como ser catedrático en la mejor universidad del mundo. Se lo entregamos el presidente de la Federación de Peña, José Manuel, y Bueno, señores, buenas noches. Yo no voy a hablar tanto, porque no tengo tampoco estar en el auditorio pero algo tengo que decir. Señoras, señores, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Me da mucha alegría ver a muchos amigos del arte y a mi familia en un día tan bonito para mí. Quiero felicitar a don Francisco de la Roza por su lectura del manifiesto, que nos ha demostrado tener un amplio auditorio y gran conocimiento del cante flamenco. Mi enhorabuena. En primer lugar, quiero agradecer al excelentísimo ayuntamiento de mi pueblo, Jerez de la Frontera, casi nada. Y a la señora alcaldesa Mami Sánchez, aunque no ha podido estar, a su delegado de Cultura y teniente alcalde, don Francisco Gama. Y como estos eventos del flamenco se llevan conjuntamente con la Federación de Peña, pues yo quiero agradecer a su presidente, José Manuel Rodríguez, a Juan Adolfo Alfonso Romero y a Jesús López. Bueno, yo llevo 4 años aplaudiendo esta interesante y bonita idea de apremiar la afición flamenca. Y quiero recordar un poquito de los primeros premiados, porque tengo el gusto de haberlo conocido, ahí tengo 2 presentes. Y bueno, voy a empezar por la primera, el primer premio, que fue Antonio Benito Menosalva. Excelente, gran amigo mío, y bueno, yo lo considero como un hermano mayor, porque yo era muy jovencito, yo tenía 17, 18 años, entré en la estancia Barrera, en la Peña Flamenca de los Cernícalos, y desde ahí hasta ahora me llama casi todos los días, o sea que sabré yo cómo es él, ¿no? Un hombre que se ha justificado siempre en el mundo del flamenco, se ha forzado muchísimo y se le debe mucho a él. Y entonces yo aplaudí esa bonita decisión de recibir ese premio. Luego el segundo fue de pena porque, con mi respeto al actor que se metió en el mundo del flamenco, pero para mí ha sido el más grande de todos los aficionados que he conocido, y es Alfredo Benítez. Y digo con pena, ese hombre para mí era un fenómeno porque tenía todos los dones para ser mejor, porque a pesar de que sabía de cante,
sabía de música, tocaba la guitarra, era historiador y cogía cualquier novela que estaba empezando y lo hacía una gran figura, lo llevaba a los concursos y ganaba todos los concursos, porque esto es porque tenía un concepto que no lo tiene todo el mundo. Y el pobre sabía que estaba premiado, pero no lo pudo recoger. Recuerdo que lo recogió su hijo Ezequiel, y que era encantador, por cierto, y bueno, pues, qué sé, allí en el cielo, pues, allí está el fondo de Azolera, que nos han llevado gente, las cantidades de cantadores que hay allí. Yo estoy seguro que Alfredo está ordenando allí, poniendo las cosas en su sitio, porque tenía esas maneras. Yo seguro que está en el cielo ordenando aquellas grandes figuras que se nos fueron. Y bueno, yo tengo aquí 3 hojitas nada más, lo voy a hacer rápido, pero quiero hablar de mi Jerez, de mi tierra y lo que yo siento. Y quiero hablar que Jerez es cuna natal del cante flamenco y gitano andaluz, según dice Manuel Morao, aunque eso ya también lo decía Antonio Meirena, pero no por Jerez, lo decía. Y Jerez lleva la bandera desde el primer cantao que se reconoce en la historia, que era jerezano, Tío Luis de la Juliana. Luego otro era Tío Luis el Cautivo. Y el tercero era Perico Cantoral. Y creo que eran sobrinos dos hermanos, Juan y Manuel, los hermanos Cantorales. Esto se sabe por la afición, porque se va recogiendo. Se sabe de Tío Luis de la Juliana, que se llamaba Luis Vargas García. De profesión era aguao, y con un borrico y una cantarera de esas, pues iba a los arbarizones, recogía el agua y la repartía por las casas, porque en aquel tiempo no había agua en las casas. Y también se sabe de él que creó una tonada, que es la tonada del Cristo. Y una tonada liviana. Bueno, digo liviana, no creáis que, bueno, mucha gente lo sabe aquí, no es porque sea liviana, porque es un cante también. Bueno, tolea, o sea, es la tonada liviana, la de los pajaritos. ¿Sí? Y digo todo esto porque hablar de esta gente es una muestra que en los principios de Jerez, ¿no? Luego nos pasamos a los cafés cantantes que había en Sevilla, ¿no? Como por ejemplo el Café de Silverio, el Burrero, el Filarmónico, el Novedades, todo lo que era la Alameda del Hércules. Pues aquello siempre estaba lleno de las más grandes figuras que ha tenido Jerez, como era Manuel Torres, Don Sacón, de Gloria, la Pompi, la Sorda, que eran hermanas de Gloria, Diego el Marrurro, Frijones, Paco la Luz, Joaquín la Chena, Loco Mateo, Mojama, La Moreno, yo qué sé, la cantidad de gente que había. Y si es en el baile, pues yo creo que excepción, bueno, con el sabor de Jerez, tía Juana la Macarrona, la Malena, Mariquita Marvido, y bueno, pues imagínense lo que hizo Jerez allí, sembró ya Mazor Cante y el baile y todo, y hasta la guitarra, porque estaba Javier Molina en aquel tiempo. Y luego se pasa a los tablaos, que son épocas, y los tablaos en Madrid, pues ya lo sabemos, bueno, aquí hay muchos artistas como mi primo Mateo, que vivió todo esto, el Gómez vivió todo esto, y ha recorrido el mundo entero por ahí, sabe lo que eran los tablaos en Madrid, ¿no? Y bueno, pues eso estaba minado de cantadores de Jerez. Una época, por ejemplo, el Sordera fue el dueño de Madrid en aquel tiempo, pues estaba más solicitado que el Terremoto, el Romerito, qué sé yo, estaba minado de cantadores de Jerez. Y bueno, pues ahora pasamos a la época actual. Yo entiendo que, no estoy ni mirando esto siquiera, ya me sabe lo que me está saliendo. Yo entiendo que todavía hay fondo de solera. Todavía hay aquí en Jerez grandes cantadores. Bien dijo Mairena que Jerez es un cojumbra que todos los melones le salen dulces. Y es verdad, es verdad. A ver si me coloco un poquito donde yo iba.
me he perdido. Lo de la Orellana. El Burateo. Bueno, dice Antonio Mairena que cuando el flamenco estaba en el ambiente familiar, en los tabancos, en la ganadería del campo, pues, y pasó a cantar los cantantes y a ganar dinero. Entonces ya se llama producto. Entonces cuando hay un producto, lo que no nos pueden engañar, que es lo que está pasando hoy en día, nos están engañando con una cosa que no es flamenco. Es que si yo voy a la plaza a comprar cazón, no me puede dar a ella, me están engañando. Pues eso es lo que está ocurriendo aquí hoy. Es que la pureza no la están respetando, bueno, están perdiendo el respeto en todas las cosas, no solamente en que no están cuidando nuestra historia, nuestra cultura, están cambiando el oro por el cobre. Hay gente que no tienen ni estética, hay que ver. Les voy a contar a ustedes una anécdota que pasó hace 2 meses, por ahí. Estuve de jurado en la Barca de la Florida, con Antonio Platero también, y con Fernando Bermonte, el maestro del baile. Y bueno, uno de estos 4 días que fuimos, yo creo que Platero no vino aquel día, pero sí vino otro aficionado que tenemos aquí, que es Manolo Millán, también técnico y buen aficionado, y hizo las veces de Platero, estuve allí de jurado también. Y recuerdo que los cantadores y el tocado pasaban siempre por delante de la mesa de jurado, pero yo no me di cuenta. Pero veo que uno del público se viene derecho para la mesa y le dice, señores de jurado, esto es para descalificarlo. Esto no sé si José López vio eso, que también estaba allí. Y yo me quedé, digo, ¿usted por qué? Entonces cuando ya miré para todos lados y los vi, ya me di cuenta de lo que pasaba, Y digo, mira, esto nosotros estamos aquí para deliberar y cosas, pero no esto es para usted, a la entidad, a la peña, y se lo dice usted. Pero bueno, esto no lo podemos hacer nosotros. Da que el hombre se va, y desde luego me ha encantado para verlo. Mira, unos zapatos de deporte, un pantalón vaquero todo partido, la camisa de esa guardaba, de esa para que estaba en la playa, pedazo de zarcillo, pero ahí no queda eso, sino tocado, pantalones cortos. Yo no he visto las patas más grandes del mundo, con más pelo que el dormitorio un oso. Las patas cruzadas para ponerlas a eso. ¿Ustedes creen que esto tiene lógica? Y bueno, pero al final no porque aquí lo tratamos malamente y nada de eso, sino que cantaron muy malamente. Porque es verdad, y tocaron muy malamente, porque estas personas que van así no tienen estética, no tienen, sino observar que todo, por ejemplo, acordarse de los cantadores actuales, ¿quién era? Todos los que salgan vestidos bien, en condiciones como tienen que hacer, casi todos cantan bien. Casi todos, como salgan una galera por el cuartel, eso no sirve para nada. No sirve, no, es verdad, está demostrando eso. Bueno. Yo terminaría aquí, de verdad, porque ya me he cruzado aquí. Lo único que voy a hacer una petición, yo lo iba a pedir a la alcaldesa, pero no está, pero bueno, no está, don Francisco Gama. Bueno, yo quiero terminar y deciros que parte de este premio es de mi mujer. Ella ha pasado muchas horas sin dormir, largas noches esperándome cuando yo estaba de fiesta escuchando flamenco. Y me gustaría, iba a decir a la señora alcaldesa, por ahora don Francisco Gama, que me permitiera que mi mujer subiera para arriba, se echara una fotita aquí con nosotros. ¿Es posible? Muchas gracias. Tenía más cosas que decir, pero bueno, está bien.